¿Quién dijo amén? ¿Quién levantó la mano? Amén. Somebody say Muy amen. bien. Somebody say amen. Amén. Amen. Bueno, la verdad para mí es un gozo estar con ustedes, estar aquí aprendiendo juntos, porque créanme que cada vez que tengo un tema y me entro en la investigación, es un mundo maravilloso para mí, educando para la eternidad. It's a joy for me to be here tonight. And actually, whatever I share, I always learn with you. So it's a wonderful blessing to be with you tonight. Vamos a continuar con la siguiente I'm going to go to imagen. Vamos a enfocarnos. the slide. And Siguiente. Exacto. Vamos a ver primero, en la primera parte de la presentación, dos aspectos importantísimos en la vinculación de la familia, ¿sí? and we're Y going to luego vamos a pasar a una segunda parte, que es lo que deben aprender, lecciones primordiales para nuestros hijos. So we will be looking at two aspects, hierarchies and roles and children. What was the first one? Hierarchies and roles within the family. Oh, okay. Muy bien, las jerarquías y los roles y los hijos. Aquí les presento mi familia y de alguna modo dice quién manda a quién. And you can see who, and the title says, who is bossing who around? Good point. Muy bien. Adelante. Vamos a pasar estas imágenes, síguelas pasando. Aquí vemos unos hijos que de algún modo tienen a su mamá como que son los que llevan la batuta. El papá. And we see the child with his father. We see. Collaborating. Aquí, ¿quién cree que quién manda a quién? Who is bossing who in this picture? Lo que el I see who it is. Ah, yo sé quién es. lo dice todo. Muy bien, continuamos. Aquí también hay una forma no muy funcional de llevar el liderazgo en el hogar. Now, this doesn't look like a good conduct here, but, you know, not looking good at all. Emotional stress ahí. Well, he looks pretty upset. He does look, que dice Mr. Roy, que el señor se veía muy bravo. Wow. Uh-oh, 2 against 1 Muy here. bien, la siguiente imagen igual, tenemos muchas discusiones como a ver quién tiene quién tiene el liderazgo. And here we see another one, a lot of discussion here about who's the leader. En la siguiente imagen podemos ver también que incluso ni siquiera el respeto por los adultos mayores. And how do we treat our elders? Muy bien. Y de algún modo aquí vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es esa ley natural? So what is the natural law that God has given us with hierarchies? Y la encontramos en 1 Corintios 11:13. And here we see it in 1 Corinthians 11:3. Muy bien, aquí están las jerarquías, los roles y las funciones de algún modo de lo que vamos a ver hoy, que fue lo que les dije que íbamos a ver. Here we have Las formas de vinculación, jerarquías y roles y los hijos. hierarchies, roles, and functions. Después de ver esta imagen, yo creo que nos queda súper claro. Yo podría decir, bueno, muchas gracias, feliz sábado, hasta mañana. I think after sharing this image, it's very clear. We could all say happy Sabbath, have a good night, and stop right here. En una sociedad como la que estamos ahora, esta jerarquía que ustedes están viendo, incluso para el pueblo creyente, se dificulta por la cantidad de información que tenemos en los medios, o más bien de desinformación sobre qué roles y qué papeles
tenemos cada uno dentro del hogar. So we're going to take a look in a modern society. How do all these roles come together to form this hierarchy, role, and function? Primera de Corintios 13 nos dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo, y ustedes lo pueden ver, señalas allí, por favor, la imagen donde está la mano de Dios. Cristo, Dios, es cabeza de todo hombre y vemos allí al esposo, ¿cierto? Entonces el esposo, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer, sigue la mujer, ¿cierto? Y Dios es cabeza de Cristo. So the scripture Aquí tells tenemos, us ok, that, aquí- pardon, the scripture tells us that we should understand that Christ is the head of the man is then the head of the woman, and then God is the head of Christ. muy bien. Entonces tenemos el rol del esposo, sacerdote o padre, ¿saben? So let's look at the Créanme role of the husband, the que el- priest. ok. Créanme que el mundo está como está. Tenemos esta sociedad como la tenemos por falta de sacerdotes en el hogar. And one of the problems with the world today is the lack of fathers that are priests of their household. Realmente podemos decir, hay un amor que a veces el esposo tiene hacia su esposa y dice, es que yo prefiero que no se enoje. Y créanme que tengo muchos casos en mi consulta sobre esto. And don't get upset with what I'm about to tell you about the problems with the man in the house. Alguna vez un hombre consultó a Helen White sobre una situación de problemas que tenían en su hogar. Y Elena de White le contestó así textualmente, ve a tu casa y sé hombre. One time a man came to a wise woman and said he wanted to consult about his family. And the wise woman said to him, be the man of your house. Muy bien. Ahora, es muy importante entender que es bajo los parámetros de Cristo que la mujer está sujeta a su esposo. So we have to look that under the parameters of Christ, the woman is made subject to her husband. Y nos ahorraríamos muchos problemas y muchas dificultades si los caballeros como sacerdotes de hogar estuvieran ejerciendo su rol y su papel como Dios lo ha mandado o And demandado. we could save a lot of problems if the men would step up and be the priests of the house the way that Christ would like them to. We could save a lot of problems in the home. Como sacerdote del hogar, es la responsabilidad de reunir a la familia en los cultos matutinos y vespertinos. And it's important that the man of the home help to lead in the reading of the word and in scripture morning and evening. Debe ser ese proveedor de la familia. Hoy en día se están formando muchos hogares o estamos viendo muchos hogares en que lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, o estamos con, tú tienes que poner un 50% y yo pongo otro 50%, y de algún modo incluso vemos hogares en los cuales la esposa está llevando la responsabilidad del hogar en cuanto a la parte de provisión económica. And while the man is intended to be the provider of the household, in modern times, we're starting to see more of an attitude of 50-50. The man gives half, the woman gives half, everybody to each their own, rather than one unified approach to a household. Cuando nosotros vemos este esquema y observamos la sociedad hoy como está conformada, vemos una clara violación a la ley natural, a unas leyes establecidas. Y créanme que toda violación a la ley, a las leyes de la naturaleza, trae muchísimo conflicto, muchísima insatisfacción en las esposas, en los hijos que ven esta desigualdad, no se sienten protegidos, no se sienten en un lugar seguro, no se sienten que pueden escampar en un lugar donde pueden tener la tranquilidad y la confianza de que todo se está llevando en orden. And unfortunately, this leads to a situation where the household feels unstable,
rather than the children being able to see a household that has order and decency, there is a great disturbance in this natural order that God intended, and we see the results in the family when this order that was intended is not carried out. Muy bien, entonces allí vemos claramente, ojalá se grabe en esa imagen, Dios, esposo, esposa, sujeta a su esposo de acuerdo a Cristo, por supuesto, y los hijos obedeciendo a sus padres. Eso sería lo ideal. Hoy día no lo vemos, pero es precisamente porque Dios es invariable, Dios siempre está, Dios nunca cambia. ¿Qué será lo que está fallando de ahí, de esa mano de Dios hacia abajo? So I hope this image will stay burned in our mind, this beautiful image of how it's supposed to be, with God's hand over the family, the husband protecting and providing for his family, the wife submitting to the husband and guarding the children who are obedient to both their parents. It's a beautiful picture. Me gusta cómo lo dice este versículo porque lo dice, ahora bien, quiero que entiendan. ¿Ustedes alguna vez le han dicho a alguien, por favor, entienda? ¿No entiende? And I love how the verse starts, because it starts with, okay, now listen, I want you to understand. Have you ever heard somebody talk to you and say to you, I need you to understand? It's a plea in that verse. No se hagan sabios o no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. And we shouldn't be wise in our own understanding. Hay cosas que cambian, pero hay principios que son invariables. There are things that change, but then there are also eternal things that are invariable and do not change. Muy bien, vamos a seguir avanzando y vemos allí la familia como el núcleo, un sistema y un núcleo con jerarquías familiares y roles familiares que le otorgan un lugar determinado a cada uno de los miembros que la componen. Cuando hay ese rompimiento, ese quiebre en esos roles, empezamos a ver un sistema familiar disfuncional, una sociedad descompuesta moralmente, donde la familia no se sabe quién manda a quién. No hay nada más inseguro para un niño que sentir que él es quien toma las decisiones. Very well, we're going to keep going, and we're going to take a look here at the family, how this system, this nucleus with its hierarchies and roles, should help everyone to find their place to contribute to the whole. We're going to look at the family roles and the function of those roles. Incluso hay algunas cosas que suceden dentro de las familias, y es cuando un padre falta o uno de los padres falta, ya sea porque hay muerte, ya sea porque hay separaciones, y resulta que al hermano mayor o al hijo mayor le asumen un rol que no le corresponde. And unfortunately, when we see the breakup of families, for example, through divorce that leaves a household broken, then we see children having to step up and assume roles that they weren't, for example, really intended to have to assume. De algún modo, su vida va a estar condicionada por esto. Entonces, llegan a formar un hogar y siempre están queriendo proteger a la persona. No se convierten en ese cónyuge, sino como en ese padre o en esa madre para ese cónyuge. Y por supuesto que va a ser muy disfuncional, porque en vez de tener un esposo y 2 hijos, va a tener 3 hijos. And also, if the man is not stepping up and assuming his role, the woman of the house could quickly take on an atmosphere of trying to be a mother for 3 children instead of being a wife and a mother of 2 children, for example, if she had a husband that was not living up to his role under God. Entonces es muy importante tener claros los roles que le corresponden a cada uno. No tomar un hijo como una contención emocional o como reemplazo de esa pareja que se fue. No sé si a alguno de los que está aquí le correspondió eso. Es que papá murió y entonces tuve que asumir la responsabilidad. No pude volver a trabajar y no pude volver a estudiar y me tuve que poner a trabajar para ayudar. Eso debes analizarlo hoy en tu día a día porque tiene una incidencia en tus decisiones y en tus elecciones. So we need to consider, for example, a case where if the father is not present in the home and the son takes on the role of being the protector, how does that change
his view? How does that change the natural order? What are the effects of that kind of broken system when something like that happens? Esto es importantísimo para las funciones, para el establecimiento de esos vínculos claros y sanos. Yo no soy el protector, yo no soy el padre, yo soy un hermano más, y a veces incluso el hermano mayor, sin decirlo, parece que implícitamente asumiera esa responsabilidad. Ojo, padres, debemos decirle a esos hijos que no es su responsabilidad, que ese no es su rol, y ubicarlos porque les vamos a quitar una carga grandísima. Ahora, si nos corresponde a nosotros, es momento de quitarnos esa carga y esa culpa que no es nuestro rol. Nosotros tenemos un rol desde que nacemos hasta que morimos, y ese va a ser, nadie lo va a cambiar. So it's important for us to be conscious. And for example, as a father, if you see a son bearing too much weight and taking too much on, to be able to counsel that young man and explain to him that that's not his role, not his worry. Take that off of his shoulders so that he can live peacefully the way that he should within his role. We have to be mindful of maintaining our roles and helping others not to feel the weight of roles that they're not intended to bear. Debe desaparecer, por lo menos acá en Colombia, he escuchado mucho el decir a una mamá que fue quien le tocó llevar la responsabilidad de la familia porque el padre de familia no estuvo, decir es que yo fui madre y padre, jamás. Nunca podrás hacer esos dos roles, jamás. Tú siempre vas a hacer tu rol de mamá y simplemente vas a tratar de que en ese rol de mamá a esa personita que está a tu lado no le falte o le pueda tener lo necesario. I've heard many times women in Colombia, for example, if the father's not present in the home as he should be, say that they have taken on being both a mother and a father. And that is something that we need to avoid. You cannot be both. You can only be a mother. And if that means that you're doing a little bit of extra because someone else is not there, that's different than taking on a role that you can't take on. You are still just a mother. Entonces, en la educación para la eternidad, lo primero que nosotros debemos entender es la familia y tenerla constituida de la mejor manera posible, la manera más funcional posible, aclarando estos roles y estas funciones de cada persona con los que contemos en casa. O sea, nadie va a llenar un vacío de nadie y vamos a afrontar nuestra situación desde el núcleo de familia que tenemos. So we need to look carefully at these roles and understand that we can't be everything to everybody. Take a good look at the roles and understand our place, our mission, and the needs that we have. Bien, abro un paréntesis para hablar algo allí también, que también es común que muchas personas dicen, es que yo cuando era niño, yo no tuve infancia porque me tocó trabajar muchísimo. Pues quiero decirle a esas personas que piensan lo que han dicho o que les han transferido ese conocimiento, que no es así. Todos tuvimos una infancia. Lo que pasa es que mi infancia fue diferente. Mi infancia fue trabajando, mi infancia fue en otro lugar, mi infancia fue en el campo. Pero no podemos decir que no tuvimos infancia. So I have also heard people say because they took on a lot of responsibility at a young age, I didn't have my childhood. I never got to live my childhood, but that's not true. We have all had to live through our childhood, and we have to understand that and accept that as it is. Muy bien, entonces avanzamos con la siguiente diapositiva y allí vamos a identificar algunas jerarquías. Tenemos al padre como mediador de límites, de normas, como dador de seguridad, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. So now we're going to take a look at the family structure and see how this hierarchy of roles that God has given us really plays out in practice. Tenemos una madre que es la que da el afecto, protección y soporte, esto sin decir que el padre no va a dar afecto o tampoco va a dar protección o soporte, pero es mucho más marcado en la madre por el hecho del diseño de creación de la mujer,
desde la parte emocional, diseño de creación desde el Edén, desde la creación de Dios que nos hizo de esta manera a nosotros las mujeres. And women have a special touch that's given to them by God, that motherly instinct and ability that's given to them will have a very special effect on the family. And that's all the way back from Eden, that gift is given to the woman. Y tenemos a una mujer que es una ayuda idónea, una mujer que debe estar sujeta a su esposo, cosa que hoy eso suena como a, o sea, incluso dentro de la misma iglesia suena como que chocante. So we hear that a woman should be in submission to her husband, and then that sounds so, it sounds so harsh. Even in the church, it can sound very harsh. Y para todas las damas que están aquí, sujetarse es sujetarse. And for all of the women that are here today, I will tell you that submit means submit. Hijos, fraternal y filial, es la parte fraternal de la familia. Y de algún modo vamos a ver ahorita algunas de las cosas que sí o sí debemos enseñar a nuestros hijos para la eternidad. And children have a special role, and we're going to talk about their role as well. They have a special role given to us, and that role will continue through eternity. La obediencia es vital, aparte que dice que esto agrada al Señor. And for the children, obedience is an end goal, and it is a blessing, and it is given as a very important characteristic for the children. Quiero regresar un poquito a lo de la madre y a la mujer. Créanme, hermanas y hermanos, que esta parte de sujetarse es algo que cuesta, o por lo menos en mi caso, cuesta. Parejas que se casan ya adultas, cuesta mucho más porque ya tienen una individualidad, ya tienen, de algún modo, han estado viviendo llevando una vida solos, independientes, que no rinden cuentas a nadie, y ahora yo venir a sujetarme, a tener que decirle, a rendirle cuentas de mi dinero, de mi tiempo, de qué voy a hacer, a dónde voy a ir, y sobre todo a pedirle consejo, es complicado y va a traer dificultades. Les digo que esto solo sale con oración y ayuno. Incluso en mi caso me ha costado lágrimas llegar a este punto, pero he entendido la importancia y la bendición que tiene el sujetarse. So I want to back up to something I talked about earlier, which is the submission of the wife to the husband. And I will tell you from personal experience, this is not easy. And I've had to suffer through much prayer and fasting myself. But I would say that it is a very important characteristic, and it's something that's hard because when we're married now, especially people are getting married when they're older, they're very accustomed to living an independent life before they get married. And when they get married, now they have to all of a sudden try to live a life in submission to someone else, which is very difficult after you've been alone and had to do things by yourself for a long time. So it's not easy, but I can tell you that through prayer and through fasting, that it is possible and that it is a rewarding experience to learn to submit and love. Muy bien. Saben, yo lo aprendí un poco después de varias situaciones. Una de ellas fue, una vez íbamos a visitar una comunidad indígena donde se plantó la primera iglesia adventista indígena de Colombia, que por la gracia de Dios nos concedió ese privilegio a mi esposo y a esta servidora hacerlo, ser esos pioneros en ese lugar. Era unas 3 horas de camino por selva, por montes. Y un día nos acompañaron de la iglesia y mi esposo me dijo, habían 2 caminos. Y mi esposo me dijo, todos querían ir por un lado. Y mi esposo dijo, vámonos por acá. Pues obviamente él tenía más tiempo visitando ese lugar. Y yo le dije, pero no, ¿cómo se te ocurre? Es que todos están diciendo que nos vamos por acá. O sea, yo no me quiero ir por allá, yo me quiero ir por acá. Sí. Entonces él sonrió y me dijo, bueno, está bien. Les hago corta la historia.
al caminar aproximadamente 1 hora en un pantano, mucho barro, mucho pantano, me había caído ya como 3 veces, estaba con barro hasta la cabeza y él se sonreía de la misma forma como lo había hecho cuando me dijo, está bien, vamos por ahí. Y ese día al salir, después de ese largo camino, mojada completamente, entendí. Una voz me dijo, una voz me dijo que el sacerdote del hogar de alguna manera tenía una función especial y era de guiar y de alguna forma también entender la voluntad de Dios. No es para pelear los unos con otros, no, porque ella es la ayuda idónea y yo debo o sea, pedir el consejo como caballero. Ustedes tienen un as bajo la manga poderoso. Let me share a story with you about when I was married and I had the opportunity with my husband to spend some time with indigenous people in Colombia. It was a great experience. And I was out in the wilderness with the indigenous people, and my husband and the group, we were out walking through the wilderness, and my husband wanted to go one way and everybody else wanted to go another way. And he said, no, it's this way. And I said, no, why would I follow you that way? Everybody's going this other way. And so he smiled and he said, okay. And so we went the way that everybody wanted to go. And I ended up in this wilderness feeling all of these prickles on my face and problems and trying to get through it. And it was a very humbling experience to see and learn kind of the hard way that submission can be a very good thing. Muy bien. Entonces, de algún modo, entender, no es contienda entre nosotros. Es que si el esposo, si de algún modo, Diana, te pide consejo, tu esposo, y tú le das el consejo y él no hace lo que tú dices, no te tienes por qué enojar. Y aparte de eso le va mal. No tienes por qué ni enojarte ni ir a decirle, vio, yo le dije por no hacerme caso. No, porque cuando nosotros miramos hacia arriba y entendemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable y que nada en esta tierra se mueve sin su consentimiento, dejamos de culparnos los unos a los otros, dejamos de señalarnos, dejamos de criticar y entendemos que Dios tiene un propósito con esa situación y viceversa. Si fuera al contrario, que Shen hace caso a lo que le dice Diana y les va mal, tampoco puede venir a decirle, mira, por hacerte caso, no. Ustedes y yo tenemos nuestra vida en manos de Dios. Y como pareja, el hombre debería, o sea, si yo soy una esposa que ora, ojalá puedan leerse el libro El poder de la esposa que ora, y sé que la vida de mi hogar y mi matrimonio está en manos de Dios, toda decisión que el sacerdote del hogar, que mi esposo tome, está dirigida por Dios y tiene un propósito. Así los resultados no sean favorables. So an important point, a woman, the wife shouldn't give her husband advice, and then if he doesn't take it, get frustrated with him. And then if things don't go well for him, say, I told you so, haha. And the same for the man. If the man gives some instruction or advice to the woman and she doesn't take it, he also shouldn't be looking at that to prove a point or to feel good about it, because the idea is two people working together and rejoicing in the good and not focusing on the bad results, but rather helping one another to get to the good results and cooperating as a family. Muy bien. Saben, me gusta el significado de sujetarse. Sujetarse es verse forzado o convencido a obedecer o seguir la voluntad de otro. So I want to talk about what the word submission and what that means. To submit means to accept the will of someone else and carry out that desire instead of your own. Efesios 5:24 nos dice
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Y la mujer respete a su marido. And we know from Ephesians that the Bible says that wives submit yourselves to your husband as is fit in the Lord. And we know that the children should be obedient to their parents, as the commandment tells us. Ay, y en cuanto a los caballeros, dice Primera de Pedro 3, en cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas. And First Peter tells the gentlemen, the men, that we should be very patient with our wives and compassionate Denles el honor que le corresponde, and give them the honor that they deserve. teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Remembering that they are the more delicate, fragile vessel and that God has given you this calling to protect them and to live a beautiful life together. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. And you should do that way so that you don't end up in fighting against your own selves. Como pueden ver, a los caballeros los manda a ser ¿qué? Amorosos, a cuidar, And to a do ser what? comprensivos, Be a loving. mirar como cosas delicadas. ¿Por qué será? Porque al hombre esto se le da con más dificultad, ¿cierto? Why do we ask the men to be more compassionate, more loving? Because God knows that's a challenge for us, right? Y a nosotras las mujeres, por supuesto, eso de sujetarnos se nos da con mayor dificultad. And of course, for women to submit ourselves, we know that that's a very tall order. Saben, quiero citar el Hogar Cristiano, el capítulo 17, que nos dice, junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico. We know that Eve had been perfectly content by the side of her man, Adam. Pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, But like the modern Eves that are a little impatient, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. she started to desire to assume a role that was higher or different than the role that God had given her. En su afán de subir más allá de su posición original, And by trying to Eso. assume this role, descendió a un nivel más bajo. by trying to go up to a role that didn't become her, she ended up falling to a position even lower. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no estén dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. And this is very similar for the young ladies today that are unwilling to submit themselves and carry out the plans and the tasks that God has for them. Allí les comparto la cita en el chat para que la tengan. Muy interesante, por cierto. There is in the chat the same, what was just told, y yo lo voy a poner en un programita de inglés mientras que sigues para que Ok. hoy también lo puede leer. Es muy fácil hacerlo estos días. Me encanta el Google Translate. Y muy rápido, ahí está. Y ahí está. Y tecnología a veces sí es bueno, ¿ah? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir sujetas tan solo a esposos que se someten a Cristo? All right, what are we talking about when we talk about husbands submitting themselves to Christ? Muchos maridos en su trato con sus esposas no han representado correctamente al Señor Jesucristo en su relación con la iglesia. Many times men have not lived up to their role to be the head of the household in the way that Christ is the head of the church. Porque no andan en el camino del Señor.
because they're really not walking in the ways of the Lord. Declaran que sus esposas han de someterse en todo a ellos, They'll declare that the wife must follow them and submit themselves to them. pero no era designio de Dios que el marido ejerciese dominio como jefe de la casa, But they don't see the design that God wants them to be the head of the household. cuando él mismo no se somete a Cristo. In fact, they aren't submitting themselves to Christ and setting the example. Debe estar bajo el gobierno de Cristo para representar la relación de éste con la iglesia. So it's extremely important for the man to submit himself to Christ in order to set the example of submission in the household. Si es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa. If the man is intolerant, is uncaring, is unloving, is rude, those characteristics show that he cannot say that he has submitted himself to Christ in a way that makes him the head of the household. Y que ella debe sometérsele en todo. And that the wife should submit herself in everything. Porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Because Muy importante aclararlo. a husband is not God. And it's very important for that to be understood, that a man doesn't take the place of God. Muy bien, quiero ver la diapositiva donde tenemos el árbol genealógico, por favor. Very good. We're going to go back to the family tree. Es una pincelada, les digo que es una pincelada de lo que son los roles dentro y las jerarquías y las funciones dentro de la familia. Una pincelada. Les invito a adentrarse en el estudio del rol que te corresponde, no el que le corresponde a tu esposa o a tu cónyuge, no, el tuyo, para llevarlo a cabo de la mejor manera y por supuesto de rodillas con el Señor. And as I invite you to consider this image and think about your role, I want you to pay attention and think about your role. Don't think about someone else's role. Don't think about your wife's role if you're the husband. Don't think about the husband's role if you're the wife. Think about your role and what God is calling you to do. Si quieres educar para la eternidad, debes empezar por educarte a ti mismo y empezar a desaprender tantas cosas que el mundo ha querido introducirnos. Before you think about teaching someone else, we should all remember that we need to be taught, submit ourselves to our Heavenly Father, and be instructed so that we can really be the model citizens that He has called us to be. Ahora, este genograma que ven allí, yo los invito a que cada uno lo elabore. Créanme que cuando yo llegué a la universidad y lo hice, hubiera querido que me lo hubieran enseñado por ahí en el colegio, no sé, me hubiera evitado muchísimas cosas, porque allí aprendemos a conocernos más, ver qué cosas se repiten dentro de la familia, qué patrones estamos repitiendo y qué cosas podemos corregir. Desde donde ojalá 3 generaciones anteriores, allí lo voy a dejar como un ejemplo para que ustedes lo tomen y lo hagan. No solo se queden con el querer, pidámosle a Dios el hacer. Créanme que va a ser de mucha bendición para ustedes. And when we consider the roles that God has designed in this beautiful family structure and consider how to work that out, we can see that there's a beauty in following his way. We can avoid a lot of heartache, a lot of suffering, a lot of pain if we take that model and really study it and follow it and apply it in our lives. Excelente, avanzamos entonces, Shane. Very good. We're going to keep going. Muy bien, en todo ser humano hay grandeza. Tenía allí una diapositiva sobre los hijos, donde necesitan de una familia, necesitan de ti, de mí, con esos roles funcionales. Y por supuesto, que van a ser decisivos. El ver esos roles adecuados van a ser decisivos en su desarrollo psicológico. En todo ser humano hay grandeza, por supuesto, lo creo, lo dice el Señor, ¿cierto? Fuimos creados para ser cabeza
y no cola. Tomar conciencia de la forma como nos tratamos unos a otros y a nosotros mismos, a los demás y al mundo es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces con ese trato que estamos llevando a cabo con otras personas, pues de algún modo estamos marcando mucho a nuestros hijos, ¿sí? Por eso, después de ver los roles de nosotros, vamos a ir a los hijos y cómo tratarlos, ¿sí? Somos llamados a ser cabeza y no cola, y no es responsabilidad de la cultura. Todo ser humano está llamado a la grandeza y viene desde nuestra propia naturaleza creada. Dios es un ser infinito, ilimitado, y de algún modo Él dice que podemos hacer cosas mayores que las que Él vino a hacer en esta tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes y después del pecado Jesús dijo, cosas mayores que estas podéis hacer si tuvierais fe como un granito de mostaza. Entonces tenemos hijos que son llamados a la grandeza. Hijos, por supuesto, nosotros también fuimos hijos, pero de algún modo, en una funcionalidad, nosotros podemos de algún modo también transmitir palabras de afirmación a nuestros hijos. Very good. So we can take a look at this statement. It says that in every human being, there is greatness. And we should remember that we are called to be great. We are called to be the head and not the tail. And we can also remember the words of Jesus, who said to his disciples when they marveled at his works, if you think these things are great, wait till you see what I'm going to do through you, because you are going to do even greater things than I. And so that extent of that promise and what the Lord can do through us, that he wants us to be the head and not the tail, and to do these great things, it should cause us to marvel at the uniqueness of our opportunity in Christ and what he can do through us if we allow him to enter into our lives and hearts. En la siguiente diapositiva podemos ver una frase anónima. Porfa, Shane, léela. So we're going to take a look here, and in Spanish it says, si haces sentir a tu hijo que crees en él, hará todo lo posible por demostrarte que tienes razón. In English, if you make a young child believe in himself, you will do everything possible to demonstrate That's Shane. that this is true. Or I'm sorry, the child will do everything that is possible to prove that you're right. So believe in him, and you're going to help him to prove you right. Qué bonito ese dicho. Mi mami siempre me decía, tú eres brillante y mejor, y yo me sentí muy bonito como un hijo, como, oh, gracias. Me dio sentir grande en vez de sentir pequeño y no que podía hacer nada. Así es, ¿saben? Tenemos muchos ejemplos de esto en nuestra iglesia. Tenemos nada más y nada menos al doctor Benjamin Carson, el mejor neurocirujano infantil, que alguna vez no pensaba que podía ser nadie, un hombre de color en Estados Unidos, hasta que un profesor, un maestro de ciencias, que pensaba que todo ser humano viene equipado para triunfar, le afirmó parte de su conocimiento, y a partir de ese momento él sintió que alguien creyó en él, que sí tenía capacidades, y hoy en día tenemos al doctor Benjamin Carson. So very interesting, Mr. Roy. You've probably heard of Dr. Ben Carson, who served as a secretary under the previous administration. He happens to be a Christian as well, and he does have a book called Gifted Hands that describes his early childhood. And it's amazing to see he had a very rough time in his early childhood until finally someone believed in him. Wow. And that faith in him and the ability for him to sense that and feel that allowed him to seize on that moment and reach for greatness and turn his life completely around and become, as you know, in addition to serving in the presidential administration, his normal job, was a pediatric neurosurgeon, and he became one of the most
able surgeons doing things like separating conjoined twins Mm. who were joined even at the head and doing some amazing things with his hands, all because someone believed in him. Gandhi era abogado, pero le pasaba como a Moisés. No tenía habilidades para la comunicación. Y cuando lo enviaron a otro lugar a ver si despertaba, pues de algún modo él fue movido a la compasión al ver tanta injusticia y hoy en día tenemos un referente también en cuanto a superación. Eso era Gandhi. Mhm, yeah. Gandhi, a great man of faith who we know said a lot of wonderful things. He himself started out as a lawyer who was so afraid to speak in public. He didn't really have a public voice. But by someone believing in him, he was able to capitalize on his gifts and became one of the greatest orators and technicians in positive thinking that the world has ever seen. A veces es tan grave el autoconcepto que nos hacemos de nosotros, que a veces aún sabiendo o conociendo, o que nosotros al tratar a nuestros hijos los llevamos a eso, que incluso yo sabiendo o conociendo o estando preparados para realizar un trabajo o para presentar un examen, se paralizan, ¿sí? Y de algún modo, personas que llevan a cabo una carrera, toda una carrera de universidad y al finalizarla no creen que pueden ejercerla. No sé a cuántos de ustedes les pasó, pero cuando uno se gradúa de la universidad, uno dice, uy, ¿y ahora? Y cuando llega el primer paciente, por lo menos en mi caso como psicóloga, decía eso, ¿cuánto por trabajar en ese autoconcepto y en esa validación personal para con nuestros hijos? So if we consider the impact that we can have on another human being when we believe in them, it is incredible to see the amount of change that we can affect. And if you relate that to the way that God encourages you and believes in you, died for you, you can then take that same belief and faith that he has in you and transmit it and become that kind of servant to impart that same positive belief into someone else who can then capitalize it, and it goes on and goes on and so on down the chain. Empieza a mirar en esos hijos o en esos semejantes el tesoro que te puede instruir a ti mismo. Start to look at these children and these entities as people that you can also learn from as well, and that can give you positive encouragement and reinforcement. Mira a todo ser humano como algo que es sumamente valioso. Look at every human being as someone who is infinitely valuable to God. En vez de mirar el defecto, deshabitúate, desaprendamos la conducta viciada de estar mirando y realzando lo que no es útil. Instead of focusing on a defect and tunneling your attention to a defect, look at the positive and reaffirm and encourage based on the good things that God can do in anyone's life. Y resalta eso positivo, eso bueno que la otra persona tenga de sí misma, ayuda a ser un instrumento de paz, de amor, que ayuda a recuperar la confianza, la estima, el amor propio, a través de motivaciones, de palabras de aprobación. Nosotros podemos ser medios de Dios. Por ejemplo, decir te admiro. Me hiciste pensar en mi esposa porque ella es ese tipo de persona. We should be looking for every opportunity not to focus on other people's weaknesses, but rather look at every opportunity we have to encourage someone, to help someone, to help them to realize their full potential, because that's what Christ does for us. Eres responsable, gracias por preparar los alimentos, Dios bendiga tus manos, eres bueno, somos un equipo. No sé qué más se les ocurre, si se les ocurren más cosas, colóquenlas en el chat.
Reaffirm positive things, a say lot like that that too. I do. Oh, well, thank you, babe. Yeah. You know, reinforce the positive, say things like, you're so helpful. You know, you're such a blessing to me. You're so encouraging to me. Say those positive things and reaffirm them, because that helps them to grow. Así es, entonces crear esos espacios de oportunidad con tus hijos, con con tu cónyuge y con aquellas personas que te rodean, espacios de oportunidad donde tú puedas sentir, donde esa persona pueda sentirse cómoda y fluir en libertad, en amor, en un espacio natural, que se sienta cómodo, que se sienta, que pueda fluir la creatividad. So create those spaces. You have to be intentional about creating spaces to allow those feelings to develop, for the love to flow, and for the encouragement to be mutual in a way that builds one another up in the household. Pasamos rápidamente a la siguiente diapositiva, donde nos habla de la educación. Nosotros somos formadores, educadores, maestros. Fuimos llamados a eso. Y créanme que educando para la eternidad, la palabra educación traduce una formación destinada a desarrollar capacidades intelectuales, morales y afectivas. Son integrales, ¿sí? De acuerdo al entorno donde se encuentren. Entonces nosotros como educadores sabemos que tenemos también, avanzamos a la siguiente diapositiva, una competencia muy fuerte con las cosas que se inyectan hoy a nuestra mente, al mundo, a la mente de nuestros hijos. Entonces, ¿de qué deberíamos nosotros armarnos? Avanzamos esa diapositiva, luego la otra y luego miramos un texto bíblico. So we've seen in these last two slides the importance of education, that we are actually called to be educators by forming and helping to develop the intellectual, moral, and affection capacities of other people with our own gifts and talents that God has given us. But we also have to be mindful that, you know, we are in just the same way we are what we eat, we are what we think. So what are we feasting on? What are we looking at? What are we putting into our minds? You can see this injection into the mind. What are we looking at? Is it positive? Is it growing? Is it something that's reaffirming? And we're going to look at some texts. Le perdimos el audio. Soy yo solo. Deuteronomio 6 nos habla sobre una forma de educación, pero para esta forma de educación hay que estar presente, no ausente. Y por lo menos, sí, tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer, pero en ese estar, que sea un tiempo de calidad donde aprovechemos cada oportunidad para nosotros poder repetir a nuestros hijos las palabras que les dan vida y vida en abundancia. So Deuteronomy 6 talks about this type of education and how to have an abundant life. And we can pay attention to these words because we have to be constant, we have to be vigilant, we have to be teachers in a way that will pass on and instruct our children in the ways that they should go. Es muy común y frecuente que hoy nuestros hijos no anden con nosotros ni por el camino, ni siquiera nos damos cuenta cuando se acostaron, nos levantamos, ellos no se dieron cuenta que ahora nos levantamos porque nos fuimos muy temprano. Entonces, una mirada a Deuteronomio 6 sería importante para educar para la eternidad. So we can fall into a pattern where we don't even know when our children are getting up, when they're falling asleep. They don't know what we're waking, and we're waking up at different times. But if we take a look at Deuteronomy 6, we see a different model where we will be constant and vigilant in our educational approach. Para que podamos ver o repetir o no nos pase a nosotros lo que dice Efesios 5. Así que tengan mucho cuidado de no comportarse como tontos, sino como sabios.
aprovechando el tiempo de la mejor manera porque los días son malos. And Ephesians also tells us that we should be wise and not fools, and especially even more so as we see the day of our redemption fast approaching, continuing to be wise and not allowing ourselves to act foolishly. Vamos a pasar rápidamente a los aspectos importantes para enseñar a nuestros hijos, que son cuatro aspectos fundamentales, que son la humildad, la resiliencia, la abnegación y la obediencia. So we're going to go through very quickly a few of these different important factors here with children. ¿Y cuáles son otra vez? En la siguiente diapositiva, la Ah, tienes. Okay, here we go. Humility, resilience, and sacrifice. Obediencia. Oh, Exacto. and Debe ser el paso de formato. Obediencia. and obedience. Muy bien, seguimos a la siguiente diapositiva. La grandeza de la humildad. Pareciera que se dijera allí la grandeza de la humildad o como que suena extraño, ¿no? The greatness of humility, it almost sounds like a contradiction, right? The greatness of humility. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. But it is a contradiction if we look at Luke, but it's intended because every man that would save his life must lose it. And every man that loses his life for my cause shall save it. La siguiente diapositiva vemos que la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes y que sin ella no hay alguna que lo sea. So on the next slide, we are going to see the basic premise for all virtue. Desde el punto de vista virtuoso, consiste en aceptarnos con nuestras habilidades, debilidades y defectos, sin vanagloriarnos por ellos. So humility is the basis and the fundamental for all virtue. And without humility, you can't really get anywhere. And so we're going to take a look at how to exercise humility without concentrating on our defects. La humildad es lo opuesto a la soberbia. Una persona humilde no es pretenciosa, no es interesada, no es egoísta, como lo es una persona soberbia. So to be humble, ¿cómo se traduce soberbia? A ver? Creo que es sober, parece. Pero es opuesto, ¿no? Déjame A humildad buscar la es traducción. una palabra opuesta a la Yes. humildad. Alguien que Es- es duro, que es de una vez. Okay. Yeah. So humility, it takes on an Prepotente, como air ella. of understanding your weaknesses, understanding that you're small, understanding that you are being humble and being submissive versus being the opposite of humility is to be proud. And a proud person considers themselves to be great even when they're not, and they exercise the opposite characteristics of selfishness and self-aggrandizement and thinking that you're all that, which is the exact opposite of what God wants for us. Muy bien, ¿por qué es importante entonces enseñar a nuestros hijos a ser humildes y que eso los hace grandes? So why is it important for us to teach our children to be humble and help them to grow this way? Porque es importantísima para la santificación. La santificación es una obra progresiva. Because it's critical for salvation, because salvation is based on submission. Los pasos sucesivos, según se los presenta en las palabras de Pedro, son los siguientes. Oh, está aquí todavía, perdón. ¿Es Los este? pasos sucesivos,
según nos los presenta Pedro a través de sus palabras, son los siguientes. So we're going to talk about Peter, who gives us some steps towards this. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8, nos dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud. And so in 2 Peter, quiero leer lo correcto, era segundo de Pedro, ¿cuál era? 1 del 5 al 8. Déjame lo busco si quieres. Segundo de Pedro, Uno, 1, 5 5 a 8. So I want to make sure I don't mess this up, so we're going to read it straight. Ya te lo coloqué en el chat. Oh, qué bonito, muchas gracias. Entonces puedo Ujú. verlo ahí en el chat. Admitir. And 2 Peter Pedro 5 al 8. 1, 5 to 8 tells us, giving all diligence to the same, to add to our faith virtue, and to virtue patience, and to patience temperance, and to temperance patience, because patiently fearing God in the fear of God, brotherly love, and in brotherly love, en amor fraternal, ¿qué es caridad? Charity. Charity. Oh, and to brotherly love, charity. Muy bien, entonces podemos ver que la virtud, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud. Y empezamos con la palabra virtud y hablamos que la humildad, ¿cierto? Lo que dijimos anteriormente es la base del fundamento de todas las virtudes. Entonces, poniendo toda diligencia en esto, mostrad en vuestra fe virtud. Y en la virtud, ciencia, y en la ciencia, como les decía, progresivo, templanza o dominio propio, paciencia, obediencia a Dios, que se traduce el temor a Dios en obediencia a Dios, y en la obediencia a Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, bondad, caridad, bondad. ¿Sí? Entonces, he aquí una conducta en virtud de la cual se nos asegura que nunca caeremos. Eso lo dice Ellen White, nos dice que de alguna manera procuremos tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás, porque de estas maneras os será abundantemente administrada la entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué tan importante nosotros poder enseñarle humildad a nuestros hijos? Pero es que la humildad se enseña desde el ejemplo. So when we look at this very carefully, we can see a circle here that's so important to understand. We have to be diligent by adding to our faith virtue. But to virtue, we need to add knowledge. But our knowledge needs to be tempered. So we add to knowledge, we add temperance. And temperance requires patience. So we add patience to our temperance. And we add to our patience godliness. But godliness without love is nothing, right? So we have to add to godliness brotherly kindness and charity. Because if these things are in us and they abound, then they'll make us so that we aren't barren or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Estás en mudo. Ya. Estas son las lecciones que debemos enseñar a nuestros hijos, que se deberían enseñar en nuestras escuelas, para que surjan pensamientos puros, mentes y corazones limpios, preparados para ascender esa escalera del progreso y practicar las virtudes cristianas. De algún modo, en latín, ¿sí? Humildad se traduce como en una contra el pecado de la soberbia, algo que nos ayuda contra el pecado de la soberbia. So these are things that are very important for us to teach our children, right? Because by giving attention to these details, we can help our children to live virtuous lives
and to live sober lives and to focus on things that are really going to build them up, build their character, make them fit for the heavenly kingdom, which we know is the ultimate goal. But to do that, we need to focus on this counsel, this wise counsel here, on how to add diligence and add to our faith. La humildad simplemente nos dice que solo tenemos acceso a un punto de vista y no a una realidad en su conjunto, y menos a la que contempla otra persona. Y que por eso mismo, si queremos conectar y comprender, necesitamos preguntar y escuchar. Ok, doctora, perdón, estoy tratando de traducir. El primer parte, ¿qué es lo que estás enseñando ahí? La Humildad. humildad. ¿Humildad qué? One point of view only. Que es cuando dices un solo punto de vista, no. O sea, la humildad no nos dice que cuando tú discutes por algo que defiendes tu punto de vista, entonces nos dice que no solo tenemos acceso a un punto de vista, ¿sí? Que de algún modo no es como ensimismarnos, Ok. sino que tenemos que contemplar lo que otras personas dicen. Dar otros Si puntos. queremos conectar, comprender, también necesitamos preguntar, escuchar, y de esta manera es como nosotros podemos recibir nuevos descubrimientos, Oh. aprendizajes sorprendentes. Yeah. Muy bien, eso lo puedo traducir. So humility is very important, not to take on an air of only your own thought. You have to be open to hearing other thoughts, and not taking pride in just your own thought, because it's only through listening and really paying attention to other perceptions that you can grow spiritually. And so humility is key if you want to grow. And nothing, like a tree, the roots have to go down for the tree to go up. We have to be humble in order to be able to really learn and to add to our faith. Una persona humilde es una persona que tiene una mentalidad de principiante. Tropezamos muchas veces con una misma piedra, decimos acá, por falta de humildad. And we have to always remember that humility is the start, and just like the fear of the Lord is the beginning of wisdom, it's humility that allows us to not create our own stumbling block that stops us from being able to grow. We have to start with humility. Porque creo que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, está dispuesta a reconocer que ha tropezado con una piedra y no a intentar ocultar ante sí mismo o ante los demás lo que ha sucedido. And humility is also important so that we can recognize if we stumble, because a proud person doesn't want to admit that they've made any kind of a mistake. But a humble person will recognize if they stumble and be able to be honest about it, and then learn from it and then correct it. So humility is key to growth. También podría ser Cuando, inteligencia emocional, ¿no? Un poco lo que estás diciendo, como aprender a crecer a través de escuchar. claro, porque una persona humilde al tropezar una vez se deja asesorar, pregunta, escucha, pide ayuda, se deja ayudar. So emotional intelligence, my wife is suggesting, is a part of this, and the doctor said absolutely. By being emotionally intelligent, we can learn from our mistakes and learn how to grow. Nuestra soberbia nos mata literalmente. Nosotros no queremos aceptar las cosas como son, queremos que sean a nuestra medida, queremos que la vida se despliegue hacia nuestros deseos, y por eso no fluimos ante la vida. Por eso, de algún modo, enseñar humildad a nuestros hijos les asegura el éxito. So pride is the enemy of growth. Muy interesante. Hoy mismo, hablando con mis cuates en el trabajo, Wow. porque tengo un equipo que trabaja elaborando normas, yo le dije a uno de mis compañeros que uno de los problemas con hombres, me encanta trabajar con mujeres, porque hombres por naturaleza tienen una batalla con ser el más macho, el ser correcto.
Y eso mata el desarrollo Liderazgo. de poder avanzar, porque cada uno está tratando de ser el más correcto. El Y mejor. batallar por eso puede tropezarte para llegar a metas, porque el egoísmo se entra y ahora no vas por el objetivo, estás solo tratando de enseñarte como el Punto. mejor. Y eso muchas veces en el gobierno, yo trabajo en el gobierno federal, he visto que el egoísmo tropieza por metas porque estás como tú dijiste, no estás escuchando otros puntos de vista, no te estás sometiendo a ver cómo avanzar, pero más el orgullo, que ahora entiendo más esa palabra soberbia, Y no el puedes llegar a la pride, meta. el pride está tropiezando. So, the important point here, very important, Mr. Roy, to remain humble, because if we let pride come in, y así empezó Satanás, ¿no? Pride is the biggest stumbling block to growth, personal growth and spiritual growth. Y asegura el We éxito. have to stay humble. Humble yourselves in the sight of the Lord, Mr. Roy, and what will he do? Success. He will lift us up. Amen. I see you there, brother. Está en mudo. I love it. En el chat tenemos dos versículos, Efesios 4:2 y Filipenses 2:3. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, y no hagan nada por egoísmo, que lo acabas de mencionar, somos egoístas, o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. A veces esa humildad hace que los grandes maestros nos escuchen como si no supieran nada, y esa es una de las prácticas más lindas para mostrar humildad. Porque en últimas, ser humilde equivale a tener la virtud de ser conscientes de nuestras debilidades y limitaciones propias y de poder aceptarlas. So Philippians 2:3 says, let nothing be done through strife or vainglory. Eso es lo que estaba diciendo, eso es. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem the other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So here again, Brother Roy, we're seeing the importance of humility, not doing things out of our ego or pride, but looking always in lowliness in mind to think of others better before ourselves. Qué bonito. Excelente. Entonces, educar para la eternidad a nuestros hijos en humildad, enseñarles a practicar esta virtud. También la resiliencia, que es la confianza en Dios. Y me encanta esta imagen porque nos tiene textos maravillosos, que yo creo que los pueden leer, y por tiempo, porque por la traducción se hace un poco más lento. Cierto. Pero está allí lo que es la confianza en Dios. Me ha dicho bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y podemos ver allí entonces lo que es la resiliencia. Miren, la resiliencia en esta definición me encanta, porque dice que es transmitida de generación en generación, donde el ser humano desarrolla capacidades para hacer frente a situaciones adversas de la vida. ¿Cómo estás tú enfrentando las situaciones difíciles? Te chocas el carro, haces un show, pataleas, ojo que hay ojos observándote. Y a veces estás en casa y crees que nadie te escucha, que los niños están ocupados en sus cosas, y cuando menos piensan, desde por allá de la última habitación pegan un grito, ¿qué? ¿Cómo así que tal cosa? ¿Sí? Entonces, entender que la resiliencia, o sea, esa confianza en Dios, que realmente yo lo traduzco así, de la resiliencia, es el cómo afronto yo el día a día y cómo lo transmito a ellos. Resilience, the importance of having faith in God through resilience. And 2 Corinthians 12:9, as you know this verse, Mr. Roy, I know you know this one. He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest
upon me. So we need to apply that to this concept of resilience, understanding that we can't be strong all the time. In fact, our strength is really made perfect when we realize our weakness and allow God to be our strength instead of trying to rely on our own human strength, which, as we know, can only get us so far. We have to let go and let God, and He will be the basis for our resilience in this life that can give us so many different challenges. Muy bien, tenemos la siguiente, vamos a pasar a la abnegación. Es así que me parece interesante lo que es la abnegación, porque tiene muchas connotaciones. Le recomiendo La grandeza de la humildad, bueno, en todos estos textos estudiarlos, también en la Biblia, en los textos que tenemos y esta escritora Helen White. La abnegación. ¿Tienes allí la diapositiva? ¿Sí se puede ver? Oh, técnica, está por allá muy pequeñita. Bueno, esa es la técnica. Si quieres, lo la puedo amplías. hacer más grande. Ahí está. Eso sí, hija, hálalo, sí, muy bien. Esa técnica está justo en uno de los textos de Helen White, que ella propone hacer esa caja de la abnegación. Es que allí encontramos muchas terapias y muchas técnicas espectaculares. Educar a los niños para que sean abnegados. Una vez, cuando hablaba en Nashville, el Señor me iluminó respecto a este asunto. Me impresionó con gran fuerza con la idea de que cada hogar debería haber una caja de la abnegación para que los niños depositen allí su dinero en vez de gastarlo en cosas innecesarias o en dulces. Esto de la abnegación, antes de que tú continúes con la traducción, Shane, te cuento que en un texto de Helen White habla sobre esto, que debe ser una de las principales lecciones que debemos enseñar a nuestros hijos. Y cuenta una historia que visitó una vez la casa de una familia que estaba muy endeudada y sus hijas o su hija, una de sus hijas estaba pidiéndoles un piano muy caro. Entonces, ella les decía que si ella practicara la abnegación, no estaría poniendo esa carga sobre sus padres, porque los padres, de algún modo, pues, sí, nuestros hijos son lo más importante, ¿no? Y de algún modo eso quebranta el corazón y toca tener un amor santificado, muy santificado para poder tener un carácter, para educarlos con una mano dura con guante de seda, así lo digo yo. Entonces, de algún modo, esta mujer, Helen White les recomendó pues que obviamente ellos estaban endeudados, que no debían comprar el piano. Pero dice que volvió a visitarlos 6 meses después, un tiempo después, y vio que el piano reposaba en una esquina del hogar. Y dice ella, si a estas niñas, hijas, se les hubiera enseñado el principio de la abnegación, de saber que no todo el tiempo se pueden adquirir bienes o cosas que van a estar pidiendo porque es una carga sobre los padres, que los enferma, que los preocupa, se meten en deudas, ojalá estas niñas les hubiera sido enseñada esa parte de la abnegación. Y la abnegación como un método misionero, enseñarles a ahorrar para darle a las familias pobres, para comprar ropa a fin de año para una familia pobre, para dar. Hay que enseñar a nuestros hijos, esto es una educación para la eternidad. Tradúcelo lo más breve posible. Yes, lo haré breve. So we're wrapping up. I'll be brief, but this slide talks about the importance of self-sacrifice. And we gave an example of a family where the children really were almost given everything that they wanted all the time. And it became a problem for the children's own growth because they didn't learn the value of sacrifice. They didn't learn the value of saving. They didn't understand the virtue of being careful. And in the end, when they grew up, they didn't have those same understandings and abilities. So we shouldn't give the kids everything they want, right? We should also teach them that sacrifice is important and that saving is important.
and that not always giving in to our own desires is important. Muy bien, muchas gracias. Avanzamos entonces. So we'll come getting close to the final slide. La clave de la felicidad, vamos con la obediencia. We're talking Algo que también es la última que vamos a ver en nuestra presentación. this is the la- Los niños serán más felices. ¿Cuántos queremos la felicidad de nuestros hijos? Yo creo que por eso vivimos. ¿Y cuántos queremos ser felices? Todos. how many of us want to be happy? How many of us want our children to be happy? Everybody. Entonces nos habla que los niños deben aprender que su perfecta libertad está en la sumisión a las leyes de la familia. And so we need to understand that that means submitting ourselves to the law of God and within our families. En el texto anterior dice, bajo la debida disciplina, que son más felices bajo la debida disciplina que si se los deja obrar siguiendo la sugerencia de sus impulsos no educados. So it's important for us to teach our children to submit themselves and not just look at their own impulses in an uneducated way, submit themselves to discipline as well. Y me gusta esta parte de que los cristianos aprenderán la misma lección, que en su obediencia a la ley de Dios está su perfecta libertad. And it's amazing that in submitting ourselves to the law of God is how we actually find true liberty. Debemos emplear esfuerzos suaves pero persistentes. Ahí pecamos muchos de nosotros. We need to be consistent with very subtle but very important and consistent admonishments. Helen White nos dice que una orden de un padre debe ser atendida de inmediato. Your father's command should be done immediately. Y que a este punto se debe llegar inculcándoles el hábito mediante esfuerzos amables y persistentes. No es con temor. And that actually the best way to nurture that is through very consistent positive reinforcement, not through No, fear and scariness. no debemos admitir disculpas o evasivas ante una orden. We shouldn't actually be afraid of or be apologetic over maintaining order. La palabra de los padres debería ser ley The word of the father should be the law, y excluir toda disculpa o evasiva. and there should be no discussion. Los niños desde su misma infancia deben ser enseñados a obedecer implícitamente a sus padres. And children should learn to respect their parents implicitly. Ahora, esto no se hace mediante una disciplina estricta. Now, this isn't achieved through just strict discipline. Ya les dije, mano dura con guante de seda. Remember, a firm hand, but using soft gloves. ¿Por qué? Porque puede causar desazón y los niños van a querer actuar según su propia voluntad. Why? Because you can actually be so hard on your kids that they no longer feel the love and you lose them, and then you lose your influence. Para obedecer necesitamos humildad, So to be obedient, we need humility, aceptación de la voluntad de Dios a través de la confianza en Él. accepting of the word of God and accepting through his power that you can do his will. Y por supuesto, abnegación, que es negarnos a nosotros mismos. And of course, self-sacrifice, sacrificing our own will. Tomar la cruz cada día y seguirle. Taking the cross every day and following it. ¿Por qué? Porque todo esto influye sobre la experiencia religiosa y moldea el carácter del hombre. Why? Because every day that experience shapes our lives and our character. Y de algún modo, preparar a nuestros hijos And prepares our children con un carácter con el cual serán habitantes del cielo.
with a character that they can then transmit and be replicated into heaven. Hemos de enseñar a nuestros hijos en forma agradable, sin reñir, sin censurarlos, Teach your children in love, without censure, without making them feel bad. para hacer o crear lazos de amor To create a culture of love entre la familia. in the family. Porque en el amor no hay temor y en la corrección a nuestros hijos no debe haber temor, sino amor. Because there's no love, there's no fear in love, and the correction in our children should be without fear. Así nuestros hijos van a estar mejor preparados para someterse a los requerimientos de Dios. And that way children will be better prepared to submit themselves to God. Y podemos tener hijos, los cuales ese día final, cuando Jesús venga, nos va a preguntar por cuántas casas tienes, cuántos títulos, sino que te va a decir, ¿dónde está tu grey? Wow. And so that way, when the time comes and Jesus returns, we can look up and say, this is our God, instead of where is our King. Y entonces nosotros, muy felices, allí haciendo esa fila para recibir nuestras coronas, podemos ver a nuestros hijos delante de nosotros, primero recibiendo sus coronas. So we can help that our children are before us when we receive that crown that we're waiting for, to all that God will grant eternal life. They'll be right in front of us. Quiera Dios ayudarnos en esto y queramos nosotros también pedir cada día esa dirección, esa fe, esa fortaleza para inculcar en nuestros hijos y en quienes nos rodean las virtudes, para hacerlos aptos para ser ciudadanos del cielo y que nuestra familia podamos decir que de algún modo hemos servido al Señor. May God give us the strength and humility to keep going in His will, make us the family that we need to be, so that our children can also feel that love and we can find ourselves that final day as a unified Amen. family. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Oh, I love it. Amén, amén, amén. Amen, amen, doctora. Wow. Bueno, pues muchísima enseñanza hoy, baby. información. No creo que solo para los niños, sino Para para los todos, papás, yeah. para los padres. Pero para todos los somos esposos, niños de una manera. para las Niños de esposas. Dios. Así que bueno, muchas tareas para hacerse Wow. para esta semana. Wow. Te quería comentar, se han conectado algunas personas y hay algunas preguntitas. No sé si podemos dar espacio a 2 o 3 preguntas antes para cerrar. Si alguien quiere. Claro que sí, adelante, podemos hacer las preguntas. Esas no se traducen, ¿no? También. No, no creo. No sé si estaba No, de las preguntas se aprende mucho, toca traducirlas también. Ya, porque creo que estaba Joana con, no sé si está ella todavía, amor. Creo que ya, porque es salieron? tarde, tiene una. Ya. No, por acá. Aquí estamos. Oh, Oh, perfecto. ay, Ellos están aquí en Maryland, tienen sus 2 niños. ay, qué bonitos. Tienen una pregunta. Adelante. En cuanto a lo de la cajita, me llamó mucha atención, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 niños y precisamente le estaba diciendo a mi esposa de que cómo cuesta pues enseñarle a obedecer. Nuestro niño tiene 2 años y medio y ya está pues queriendo hacer su como voluntad y como que nos manda, no mentiras, nosotros no dejamos que nos mande, pero obviamente sí está en su en los terribles añitos 2, ¿verdad? Entonces, lo de la cajita, enseñarles cómo es que lo que usted nos llamó la atención, lo que estaba mencionando sobre cómo enseñarles primero que todo a obedecer y también para ser negarse a sí mismos, pues quizás como poniéndoles como hacer como unas tareas. Estamos hablando aquí con mi esposa, no sé qué nos recomendaría, quizás enseñarles como bueno, haz una tarea, te vamos a dar esto, digamos una monedita, y cuando tú cometas un error o eso, creo que fue lo que le entendí el texto, ¿verdad? Ponlo allá y si no lo cometes, pues lo vas a tener ahí, pero
pero pues me llama mucho la atención eso, cómo incentivar a los niños para que hagan algo pues de acuerdo a la Para voluntad que del dejen poder. hablar. Correcto. Mira, por ejemplo acá. Henry, déjalas hablar. No, mentiras. No, claro que sí, mire, hay muchas, esta es la caja, yo sé que Shane y Diana pueden compartir esta diapositiva en el grupo, porque mira que son técnicas que se encuentran en la conducción del niño, en el hogar cristiano, y de algún modo entender la etapa del desarrollo en que están tus hijos, o sea, es importantísimo que tú sepas las etapas del desarrollo por las que van a pasar. Ya empezamos con la etapa posicionista o desafiante, que es de 2 a 5 años, entonces ese no va a ser eterno, pero tienen que entender que 2 a 5 años va a ser así. Y ahí es muy importante cómo le voy yo a orientar desde el amor, cómo yo voy a ver que empieza a salir ese viejo hombre que educaron de tal manera a los gritos, al temor, a la amenaza, y cómo voy a empezar yo a moldear este carácter sin, de algún modo, contaminarlo con esas cosas que tengo. De rodillas con Dios, por supuesto, y Él les da la sabiduría como padres, y ustedes se van a quedar aterrados. Y es precisamente lo que la mamita está haciendo, porque es que quien tiene el poder y el dominio en este momento, o sea, es por más que quiera bajarse, hay una madre que lo sostiene, sin usar la fuerza, sin distrayéndolos de algún modo. A veces se centran mucho en algo, entonces simplemente cambiarles de rutina, de tarea, ponerles una canción, mostrarles otro juguete, llevarlos a otro lugar, pero sacarlos de pronto de ese momento en el cual ellos están enfrascados y nos están llevando a nosotros. Entonces es mostrar quién tiene el control, quién tiene la batuta y saber que no necesariamente tenemos que usar la fuerza. La abnegación empezamos a usarla o a enseñarla de algún modo a partir de los 5 o 6 años, que empezamos a tener más, a conocer más, o 3 incluso, a saber qué es lo bueno y lo malo, a mostrar esa satisfacción personal de poder ayudar a otros, ¿sí? De poder llevarlos, que nos acompañen a hacer visitación, a una familia, a otro niño, que puedan desprenderse de un juguete, que puedan enseñarle, y van a ver que los niños lo hacen más fácil que nosotros. A veces uno se encuentra con mamás que dicen, ay, no, es que a mi hija no le gusta que le toquen las muñecas, es que se las dañan, y es la mamá la que realmente no quiere que le dañen las muñecas a la niña, porque es que esa valió $100, ¿cómo la va a dañar? Entonces, a veces ellos incluso se desprenden más fácil de ese tipo de cosas, y que nosotros como padres debemos empezar a desaprender, ¿cierto? A desaprender y a practicar la abnegación, empezando por nosotros mismos. Muy interesante, doctora. También Fabián en el chat comentó, dijo un testimonio de su experiencia. A mí me ha servido mucho nivelarme a sus ojos y hablarle agachado y Tocándole. tocándole. Y interesante ese concepto, porque yo creo que un niño no ve tan distante y poco a poco está viendo diferentes espacios y estar tal vez un poco más cerca. Yo he visto, ejemplo, mi niño que está aquí porque tiene 4 pies. Muy interesante lo que dijo Fabián. Él en estos 2 años y medio que tiene, casi igual como su bebé, se está poniendo más rebelde y piensa que él manipula todo y que todo es a su orden. Y cuando estoy paseando con él, tengo que agacharme a su nivel y hablarle y decir, Duncan, relax. Porque si estoy muy lejos de él, él ni me hace caso. Entonces, Fabián, gracias por ese consejo. Me parece también muy bueno en colaboración con el grupo. Qué bonito el testimonio. Gracias, Fabián. No sé si Y hay... sobre todo, gracias, y sobre todo Diana y Shen y Fabián, es tocarlos de los hombros. O sea, si estás a su nivel, colocar las manos en sus hombros. Y sabe que hay una cosa bien interesante, y es que si tu hijo te puede mirar, sostener la mirada es porque hay confianza. Pero si tu hijo te evade la mirada es porque no hay mucha confianza, y es bueno generar ese ambiente de confianza, conocerlo y saberlo.
Sí, muy importante, gracias Fabián. Fabián nos acompaña desde Egipto. Oh, Y wow. pues, Lejos. qué rico que pueda aportarnos también en eso. Mire lo que nos dice Helen White sobre esto, que muchos niños heredan el egoísmo de los padres, ¿sí? Y por eso nosotros debemos procurar desarrollar esa naturaleza, de esa fibra, de esa tendencia. Pues Cristo expresó diversos reproches a los que eran codiciosos y egoístas. Entonces los padres, a la primera manifestación de egoísmo, sea en nuestra presencia o cuando están con otros niños, debemos procurar restringir y desarrollar esos rasgos del carácter de nuestros hijos. Por lo general, es como esto es mío, yo no lo comparto. A veces, a la primera muestra de esas situaciones, ella nos recomienda que hagamos eso, que empecemos a trabajarlo desde muy pequeño. Excelente. Bueno, muy buena pregunta. Muy buena gracias. pregunta, sí, gracias. Gracias. Bueno, no sé Pudiésemos seguir preguntando, pero me imagino que habrá más preguntas por ahí. si no hay más, pues hacen ustedes la segunda, porque acá no hay tantos padres como pensamos. No sé si hay otra pregunta. ¿Alguien más? Todo claro. Bueno. Yo aprovecho entonces y yo hago la mía. Ok. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Aquí es muy oscuro aún, por eso no prendo la cámara porque tengo Ah, el pelo talco. Peinado tal. Pero bueno, muchas gracias, es un espacio muy agradable. Y yo tengo una pregunta, doctora Silva. Nuestro hijo también tiene 2 años y 4 meses, muy cercano al de la pareja que se presenta ahora y que vemos ahí a la criaturilla que les desafía ahora la autoridad, porque nosotros también estamos en esa fase. Para él todo ahora es suyo, ¿no? Mío, todo es de él. Creo yo que como padres primerizos hemos cometido en cierta forma un error inconsciente y es de darle posesividad a las cosas en frente de él. Uno debería utilizar la palabra nuestro en vez de mío o tuyo, porque el nuestro es más fácil para después lidiar y compartir. Mi pregunta para vos, doctora Selfa, es, eh, ¿tiene el Espíritu de Profecía una específica declaración de cómo transformar esa actitud ya de tratar de como enmendar el error, de que ya no es solamente de él, sino es nuestro y que debe ser compartido? Yo sé que es una fase de posesividad y es muy importante en cualquier ser humano. De hecho, Caleb la tenía muy clara. pero, pero fue un proceso de formación que requirió de alguien que estuviera ahí esculpiéndolo. ¿Cómo se esculpan? ¿Cómo se pulen esas manifestaciones egocéntricas en un niño que está en pleno proceso de formación? Tiene el micrófono muteado. bueno, no sé si tú bueno, hay un punto también que juega allí, algo importantísimo, y es que tu hijo es hijo único, ¿verdad? Vi que ellos tenían dos chicos, pues tú tienes un hijo único y obviamente, uno se aboca un poco a ellos en estas etapas. Sin embargo, hablamos de la abnegación y también de la abnegación del hecho de poder, este, desprenderse, eh, del hecho de poder, esperar la recompensa. No sé si tú has escuchado sobre la, el experimento que se hizo sobre el marshmallow. Es famoso incluso. ¿Qué demuestra el experimento de los marshmallows? El famoso experimento o del malvavisco, no sé cómo lo llaman ustedes, que pone de manifiesto por qué la capacidad de autocontrol está relacionado con el éxito en la vida, ¿sí? Entonces, importante que tú empieces, o que como pareja, primero hablen en un mismo idioma, estudiar la capacidad de autocontrol y analizar ese efecto directo que ejerce sobre las decisiones, y que se puede ser capaz de resistir una tentación para obtener una recompensa mayor a futuro. Entonces empezamos a enseñarles
de algún modo a través de cómo yo puedo lograr el dominio propio. Entonces, yo lo he hecho con mis hijos, y lo coloco allí, les digo, ya vengo. Algunos más pequeñitos, incluso pues como tengo 3, entonces ya han pasado por el experimento, entonces vamos con María, entonces ellos observan todo lo que pasa con María, ¿sí? Y María está en esa lucha de cogerlo. Entonces, cuando a veces cede a eso, yo le digo, ¿sabes cómo es la única manera de uno poder hacerlo? Porque a veces humanamente, por lo general, sin Dios, nada podemos hacer. Así que ven, vamos y nos arrodillamos, oramos y yo vuelvo a colocar el dulce acá a ver qué pasa. Y Dios nunca nos defrauda en nuestra educación con los hijos. Entonces, ella va, oramos y luego viene y está tranquila y me dice, increíble, ni siquiera pensé en el dulce. Mm. Entonces, van experimentando la fe, van viviendo la fe, van haciéndola real en sus vidas. Y eso, pues obviamente, les ayuda a crecer en gracia, estatura con el Señor. Amén. Gracias, doctora. Gracias, Fabián, por la pregunta. Así que bueno, no sé si hay otra más y si no cerramos, que ya se nos hizo tarde por la traducción, pero bueno, es un tema bastante extenso, pero muy importante, pienso. Yeah. Yep. Mr. Roy ya se fue. Así Ya se fue, Ya. ya se fue el señor Roy. Ya. Gracias por la paciencia, que él es el jefe de mi esposa, muy súper amable, muy querido y ha sufrido con su salud y ha venido a este grupo por oración y vino Yes. hoy. No lo estábamos esperando, pero como vino queríamos darle el respeto del traducción, entonces gracias por la paciencia. Yes, así que bueno, mil gracias, doctora. Mm. No siendo más, yo creo que con ella ya podemos cerrar en oración y después hacemos la elección para el día de ayuno que vamos a hacer esta semana con el grupo por Okay. salud, para los Okay. que se quieran unir. Vamos a hacer un día de ayuno esta semana. Yeah. Entonces, sí, ¿nos podrías despedir en oración? Claro que sí, vamos a orar. Mm. Querido Dios, gracias te damos por este regalo tan hermoso de tu santo sábado, por la compañía de nuestra familia a lo largo y ancho de la tierra. Gracias, Señor, por amarnos, por bendecirnos, por cuidarnos. Gracias, Dios, por te pongas en nuestro corazón no solamente el querer, sino el hacer. Por tu buena voluntad, bendice a los padres que estamos con niños pequeños, para que, oh Dios, podamos enseñar estos principios para la eternidad, que podamos sembrar en ellos, improntar en sus mentes y en sus corazones la humildad, la obediencia, la resiliencia, la confianza en ti, Señor, y ante todo ser abnegados. Padre, gracias, porque de verdad que es muy útil practicar estos principios en nuestra vida, la obediencia a tu palabra. Ayúdanos como padres, Señor, a convertirnos en esos ejemplos que no sean solo de palabras, sino de hecho, a encarnarte, oh Dios, para que ellos te vean a través de nosotros, esa autoridad, ese respeto y ese amor. Gracias por esta familia hermosa de Shen y Diana que hacen posible este grupo especial. Bendice a cada miembro, cada persona que se conecta para que, Señor, sea tu bendición con ellos. Gracias porque nos permites estar conectados en diferentes partes del mundo y sentir que somos una sola familia. Oramos y te lo agradecemos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, quiero decir antes de despedirme que el hijo de Fabián es casi mi sobrino, por no decirle mi sobrino, porque él está casado con la hija de una persona muy especial para mí, que lo ha tomado como mi padre espiritual, mi mentor espiritual, el pastor Daniel Ospina. Así que muchas gracias a, a, a nuestro hermano, el doctor Fabián, por estar allí. Qué Amén. privilegio que Qué nos privilegio. acompañó esta noche y bueno, Yes. acá siempre estamos, bienvenido. Gracias por estos invitados, Selfa. Esperamos que pases un lindo sábado. Hemos sido muy bendecidos en todos Yes. estos 3 viernes Yes. que te tuvimos acá. Así que, corazón, muchísimas gracias de Yes. parte acá de Kelly. Y creo que no estoy mal en decir que yo sé que la gente aquí disfrutaron tanto de su charla. ¿Cuántos quieren que regresa un día la doctora para dar otra serie?
Bueno, Yo- ahí van mis manitos. Yo también Ya. estoy excited, entonces no te lo vamos a presionar tan rápido. Ya. Yo sé que hice un Necesitas gran break. esfuerzo, Ya, dejar la familia. pero yo espero que otro tiempo también, Dios Ujú. primero, podemos alcanzar a escuchar tu linda voz Amén. y yo sé que Él lo hará. Amén, así es. Así que bueno, Amén, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Amén. abracitos. Amén. Muy Bueno, buenas noches a todos. vamos a hacer solo una preguntita para los integrantes del grupo. Vamos ok. a hacer un día de ayuno esta semana. Ok. Por la salud de la hermana de Mr. Roy, por la cirugía del tío Rafael, por el Ok. bebé Nicolás, que Ok. también mencionó la tía Carmen, también una cirugía que va a tener un primo. Bueno, hay varias peticiones. Ujú. Quisiera preguntar solamente qué día les gustaría que fuese. Estamos pensando martes o miércoles y serían 4 horarios. Yo voy a hacer el banner y por el grupo. Por el grupo de WhatsApp mandaría el flyer con todos los detalles, pero va a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a tener 15 minutos para poder participar, orar y ya. Así que va a ser 7 de la mañana, 9 de la mañana, no, 7, 9, mediodía, 3 y 6, más o menos 4 o 5 horarios. Yo les doy más detalles. Entonces solamente quiero que votemos por el día. ¿Cuántos votan que sea el martes? ¿Cuántos votan que sea en el miércoles? Para que podamos elegir el día. Y los detalles yo los postearía en el grupo de WhatsApp. Entonces, si queremos votar, podemos levantar la manito, colocar raise hand si alguien vota por el martes. Allá en la familia, 2. El martes está bien para una persona nada más. Y para el miércoles. El martes, perfecto. ¿Está bien el martes? Para la tía Carmen martes, allá en Bogotá el martes, en Sogamoso el martes. El primo Alcides también si nos acompaña martes. Y yo les voy a mandar por el grupito los detalles, cómo lo vamos a hacer. El ayuno es una gran bendición cuando se puede realizar porque se hace para poner nuestra mente más conectada con el cielo y realmente uno ve las bendiciones y la dirección del Señor en lo que se pide. Así que yo sé que hay varias experiencias, bueno, testimonios, no, nos quedaríamos acá la noche hablando, pero hay poder en la oración, hay poder en el ayuno y bueno, vamos a invitar, por ejemplo, a doña Margot, van a haber varios acá del grupo, así que voy a mandar el flyer al grupo esta semana para que podamos hacer el ayuno. Así que bueno, entonces vamos a dejarlo para el martes. Mi mamá tiene una pregunta. No, está en mudo. Si lo desbloquean, está en mudo. Se va a preguntar algo. Bien para el martes, ¿Cómo, mami? que está bien para el martes. Sí, quedamos ya entonces para el martes. Los horarios va a ser 6 o 7 de la mañana, 10, mediodía, 3 y 6 para que cerremos. Va a ser con agua, con tecito. La persona que necesite vino consumir fruta o algo así, vamos a manejarlo. Y vamos entonces a dar las horas y vamos a hacerlo por Zoom, que pienso que es la forma más fácil, más que el WhatsApp. Entonces vamos a hacerlo igual y bueno, los espero entonces el martes y voy a estar pidiéndole a alguien para que tenga partecitas. Así que bueno, esperamos verlos el martes. Un feliz sábado, que pasen todos una linda noche y que podamos meditar en el tema que tuvo esta noche la doctora Selfa. Así que fuertes abrazos para todos. Si hay alguien que no está en el chat y quisiera que lo incluyéramos para el ayuno, puede anotar su número en el chat y yo puedo agregarlo para que pueda acompañarnos en el ayuno si está interesado. Así que bueno, bienvenidos, una feliz noche para los nuevos integrantes y hablamos entonces el martes. Besos. Bueno, Gracias, chao, feliz descanse. noche. Chao tíos, chao Juanda. Ay. Mejores papá. Gracias. Oh, chao Joana. Hermosa esa nena. Chau. No.
Tan preciosa.